Honestamente no lo sé, Gerardo. Hace tiempo que no sigo el día a día de esas cosas, pero, digamos, podrá ser un 5, un 10%, ¿no? Es chico. Sí, es chico, es chico. Y tiene mucho más que ver con las regulaciones del Banco Central, que hoy día ya pide hasta el grupo sanguíneo de tu madre para poder operar. Tenés que llenar unos formularios interminables, explicar por qué haces, lo que no haces. Entonces, ¿eso está mal? ¿O por lo menos vos no estás de acuerdo? No, me parece que está bien regular, pero me parece que no está bien empantanar, ¿no? Y vos fíjate que esto le crea una oportunidad de negocios insólita al que puede entrar los dólares a 4.40 y después comprarlos a 4.16, ¿no? Y lo puede hacer varias veces durante el mes, ¿no? Y la verdad que cada vez que hay una de estas arbitrariedades regulatorias, ganan los más... los que tienen más gimnasia, pongámoslo de esa manera, de ese eufemismo, si querés. La mayoría de los economistas que entrevisté, aquí de distintos signos ideológicos, si ves el programa, viste que medio hablamos con todo el mundo. Absolutamente. En general coincidían acerca de que la Argentina estaba bastante bien plantada frente a esta crisis económica o financiera por momentos, viste que también es un debate en sí mismo, que presenta el mundo. Muchos dicen, mirá, no nos afecta especialmente, quizás a mediano plazo, baja el precio de la soja, de los commodities. Y yo leí por ahí que vos dijiste que el país está peor preparado para soportar el sacudón si se lo compara con el 2008. ¿Está sacado de contexto o vos dijiste eso? No, yo dije eso. ¿Me lo explicás? Mirá, primero identifiquemos que fue 2008. 2008 fue el primer campanazo de la crisis internacional. Fue el sacudón que muchos no esperaban, algunos sabíamos que iba a venir, y que tiene una velocidad especial a partir de la caída de un banco tan importante en Estados Unidos como Lehman Brothers. El mundo entra en pánico, hay riesgo de recesión, y más allá de la respuesta de los bancos centrales y de los tesoros incrementando el gasto público, tenés efectivamente un proceso recesivo que lleva a dos cosas: caída fuerte de los precios de las materias primas, del orden del 30-35% en el 2008, del 2008 al 2009, y, digamos, movimientos de capitales hacia activos relativamente seguros, ¿no? Eso quiere decir que salen de países como los nuestros y van a bonos del Tesoro americano, por decir algo. Cuando eso sucedió en Argentina, digamos, cuando eso sucedió en el mundo, el impacto para Argentina, ¿cuál fue? Cayó fuertemente el precio de las cosas que exportamos y hubo una salida de capitales importante. ¿Por qué digo que hoy estamos más vulnerables que en el 2008? Porque hoy no tenemos ni el superávit fiscal que había en el 2008, ni tenemos el superávit comercial. O sea, en el 2008... O sea que el textual está bien, vos decís que el país está peor preparado. Claro, yo digo, si se repitiera lo mismo que vimos en el 2008, a partir de la crisis internacional, va a decir, fuerte caída de los precios de nuestras exportaciones y salida adicional de capitales. Vos sabés que ya están saliendo capitales del orden de los 12.000 millones de dólares al año. Si eso se incrementara como se incrementó en el 2008, en más o menos 10.000 millones, y además las exportaciones cayeran en la magnitud que cayeron en el 2008, estás hablando de 20.000 millones de dólares. Arrancás con un superávit comercial de 12.000 millones. Entonces, ya no tenés el colchón que tenías antes para bancarte un cimbronazo como el que podría llegar a tener. Pero a su vez, Alfonso, esas condiciones externas que vos estás planteando como el mapa en el cual estamos comparando, ¿son posibles? Yo creo que son posibles porque digamos, lo que sucede en el mundo no se resolvió. Se le pusieron paños fríos a un enfermo de cáncer, digamos, en el 2008. Entonces, bueno, parecía que más o menos estaba un poco mejor, la cara le lucía bien, pero bueno, después de probar varias veces con el paño frío, lo que descubrimos es que hay una crisis de deuda en Estados Unidos, en Europa, en alguna medida en Japón, y que hay problemas profundos que no se van a resolver de un día para el otro. Vos ves que la Reserva Federal cada 6 meses amenaza con más arsenal y cada vez logra menos con ese arsenal. Te digo esto porque mañana hay un discurso importante del presidente de la Reserva Federal que están todos esperando, ¿no? Sí. Entonces yo no descarto que vuelvas a tener un principio de recesión en el resto del mundo, y nosotros dependemos de eso. Es cierto que no dependemos tanto de Estados Unidos
o de Europa, dependemos mucho más de China, ¿sí? Y mientras China esté bien, puede haber una caída temporaria de los precios de los commodities, pero van a seguir estando muy altos. Para poner un ejemplo y que la gente entienda. O sea, la soja que vendemos nosotros actualmente a un precio mucho más elevado que hace unos años, puede tener algún altibajo, pero sobre un piso alto. Exactamente. ¿Es así? La soja hoy vale $500 redondeando. Sí. Si sucediera lo del 2008, podría ir a 350, por decir algo. En la época de la rúa, la soja valía 150. Entonces, aún en un mal escenario, el punto... No es aquel. Claro, el punto de partida para Argentina es bueno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en todo este tiempo nos fuimos aprovechando, gracias, esta oportunidad, ¿no? Esos dólares de sobra que nos venían de la soja y demás, los usamos, por ejemplo, para subsidiar el consumo de energía de la clase media alta en la ciudad de Buenos Aires. Eso lo estamos derrochando, ¿no? O las reservas internacionales, que habitualmente están allí para atender y para defender el valor de la moneda, bueno, resulta que estamos usándolas para pagar deuda, ¿no? Entonces no tenemos el mismo colchón de reservas hoy que el que teníamos en el 2008, ¿no? Con esto yo no quiero decir vamos a tener un problema, no digo eso. Decís que estamos más vulnerables. Estamos más vulnerables, y esto es de corto plazo. De mediano plazo yo sigo siendo muy optimista, porque creo que más allá de lo que pasa en Japón y en Estados Unidos, China va a seguir tirando. Y hasta incluso precisamente por lo que pasa en Estados Unidos y en Europa, las tasas de interés en Estados Unidos y en Europa van a ser bajas durante muchísimo tiempo. Y esto es bueno para Argentina. Porque quieren reactivar. Claro, necesitan tasas muy bajas, necesitan tasas negativas para poder licuar el peso de la deuda. Ahora, fíjate cómo no lo estamos aprovechando nosotros. El otro día la Presidente fue a inaugurar una planta en Transener y anunció de manera muy entusiasmada que esa empresa, Transener, una empresa argentina de energía, había colocado un bono en el mercado internacional a 9,75%. Y que eso era resultado del modelo, la matriz diversificada, inclusión social, toda la perorata de cómo es el modelo económico. Si vos mirás una empresa equivalente a Transener, pero que no opera en Argentina, sino que opera en Brasil, se financia a tasas del 4,5%. Entonces, el resultado del modelo es que pagamos el doble de la tasa. Y pagamos el doble porque en algunas cosas no somos creíbles, ¿no? Alfonso, sin ningún ánimo de chicanear por... No, yo sé que nunca chicaneas. El magro... No, a veces sí, pero en este caso te juro que no. Yo no lo he sufrido hasta ahora con vos. Bueno, me alegra. Hoy no va a pasar tampoco. De verdad, sin ningún ánimo de chicanear por... la baja performance que tuvo la coalición cívica, el 3 y pico %. Y sí con la intención de ir al discurso de campaña. Buena parte de la oposición y buena parte de tus compañeros de ese espacio político se pasaron noches aquí en este programa contándonos que total la gente sabe lo que la inflación representa, que más allá de lo que el INDEC dijera, la gente va, compra y sabe, y por eso de algún modo planteaba, sin decirlo de este modo, que esperaban que castigara al gobierno porque la inflación era altísima, etcétera. Y tampoco sin ánimo de negar la inflación, que tampoco es mi manera de ver el asunto. Una vez que perdieron, cuando vinieron las explicaciones sobre la derrota, apareció la palabra bonanza económica. No, bueno, la bonanza económica, la gente votó de algún modo para continuar. Si no te va mal, ¿por qué no seguir con lo mismo? Como argumento central de buena parte de los opositores. La pregunta es, la inflación al final no afectaba tanto, yo no la niego, pero no afectaba tanto a los ciudadanos y quizás disfrutaban de otras cuestiones vinculadas a este modelo económico, había bonanza y se dieron cuenta después de los votos. ¿Cómo me explicás esta contradicción en el discurso? Si es que la hay. La verdad que no. A ver, yo creo que no hay una contradicción, por lo menos en mi discurso. Vos recordás, creo que fue la última vez que vine, vos me preguntaste sobre la gestión de Cristina, yo te dije que era una gestión pobre en lo económico. Y podemos hacer la comparación entre 2007 y 2011 y en prácticamente todos los indicadores vas a estar bastante flojo, ¿no? La inflación, por supuesto, no es el único termómetro con el que medís el rendimiento económico. Claro. Hay otras cuestiones. Pero en esas otras cuestiones tampoco anduvo tan bien Cristina. Yo te explicaba, el empleo durante la gestión de Cristina creció en promedio 1% anual. Durante la gestión de Néstor creció 4,5% anual, ¿no? Entonces, yo creo que acá lo que hubo fue, los números económicos son lo que son.
pero lo que hubo fue, de parte de la gente, una comparación no con el 2007, sino con el 2002. Y esto también lo hablamos la otra vez, el relato, el famoso relato, ¿no? Y en ese sentido, digamos, las cosas que nosotros planteábamos como muy importantes no resultaron ser prioritarias para la gente, ¿no? Nosotros le decíamos, elegí futuro, ese era uno de nuestros slogans, ¿no? ¿Te acordás? Y la verdad que la gente prefirió elegir presente, elegir la realidad de que hoy están mejor que en el 2002. Pero ustedes ponderaban quizás que la inflación jodía mucho más a los ciudadanos de lo que en rigor efectivamente molestaba, o digo, ¿cómo te lo explicás? Si vos mirás las encuestas, la inflación sigue siendo el segundo o el tercer problema de preocupación. La inseguridad siempre el primero. La inflación está o segunda o tercera. No hubo prácticamente ningún espacio político que hablara una solución contundente al tema de la inseguridad. Entonces, de la misma manera podríamos preguntarnos, lo que más le preocupa a la gente es la inseguridad, el gobierno no habla de la inseguridad, ¿sí? ¿Y qué pasó? Ganaron igual, ¿no? Por supuesto que ahora ex post vamos a ver una cantidad de explicaciones. La mía, lo que yo creo que sucede es que la gente evaluó y prefirió no cambiar, prefirió continuidad, ¿no? Nosotros le decíamos, vamos a un cambio. Recordás que en el 2007 nuestro eslogan de campaña era cambio seguro. Después lo tomó Udeso, el radicalismo lo mantuvo en esta última elección. Pero vos fijate como ya ahí había una especie de, si no contradicción, cola de paja, en el sentido de decir, bueno, tenemos que asegurarles que el cambio es más o menos previsible, ¿no? Y el cambio siempre, por definición, es un salto al vacío, ¿no? Y nosotros lo que decíamos, elegí futuro, cambia, porque hay muchas cosas que hay que cambiar, hay cosas que en apariencia están bien hoy, pero que no lo están en realidad, y esas son las cosas que tenemos que cambiar. Por supuesto no lo comunicamos bien, porque si no, no hubiéramos tenido el 3% de los votos, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que, desde tu perspectiva, en apariencia, sobre todo en la cuestión económica, yo sé que sos diputado y podés hablar de otros temas, pero bueno, es tu perfil, claramente. ¿Cuáles son las cosas que, desde tu perspectiva, están en apariencia bien, pero estructuralmente no? Mirá, lo que hay en apariencia y en la realidad es un crecimiento fuerte, niveles de consumo importantes, que no son los que tenías en el 2007, insisto, pero que son mucho mejores que los que tenías en el 2002. Pero bueno, esa es una parte de la situación. Todo lo otro son variables económicas que están mejor porque este gobierno se ha ido consumiendo los márgenes de acción. No sé si esto se entiende bien, pero... No, pero podemos dedicar unos minutos a entenderlo. Bueno, por lo menos no yo. Bueno, básicamente lo que ha ocurrido es que para crecer se echó mano a algunas, las reservas, concretamente algunos ahorros, algunos recursos que los tenés de una sola vez, ¿no? Entonces, cuando se vayan agotando esos recursos, la pregunta va a ser cómo vas a hacer para reproducir esos recursos y volver a crecer. Yo no puedo aceptar como modelo económico un Estado federal que gaste 4 puntos del Producto Bruto en subsidios a la capital federal y en Gran Buenos Aires, que van en una gran parte a los más ricos, digamos. Este gobierno gasta 6 veces más en subsidios a la energía del transporte que en la asignación por hijo, ¿no? Eso no está bien, Gerardo. No está bien porque además es insostenible. Cuanto más tiempo mantengas las tarifas en este nivel y más consumo haya, ¿sí? Porque por supuesto va a haber más consumo si a mí me cobran la tercera parte de lo que paga un ciudadano en Córdoba, ni que hablar de lo que paga un ciudadano en Uruguay, me cobran la 10ª parte, a mí Alfonso Pratgay en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, imagínate que yo veo una luz prendida y me preocupo menos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la regla económica que dice que hay que derrochar 70.000 millones de pesos para subsidiar el consumo de los que más tienen? No existe esa regla económica. Ahora lo que pasa es que como no hay costo, estamos todos muy bien. Es más, los que reciben ese subsidio no se quejan, ¿no? Porque el día de mañana, cuando nos quedemos sin energía o cuando haya problemas o cuando haya que importar más todavía de lo que importamos de Venezuela, en algún momento va a haber que corregir esos precios, ¿no? Ahora, viste que hace años que escuchamos cuando nos quedemos sin energía, pero no viene pasando. No, sí, ya está pasando, ya está pasando. ¿Por la importación decís? Si vos mirás cuánto exportamos y cuánto importamos, por primera vez desde el 87 sí. Vamos a ser importadores netos de energía, ¿no? Y no porque no tengamos la energía,
sino porque hay un gobierno que estableció un esquema de precios que no ayuda a que produzcamos esa energía. Por último, hoy leí un debate que yo voy a resumir a lo bestia, para ser fiel al estilo del programa, y que vos seguramente vas a poner en palabras... A lo bestia también. No, se espera de vos, no, al revés, argumentos, técnica. Pero yo leía hoy, bastante interesado, un debate que hay sobre cómo debiera salir Grecia adelante. Y entonces tenés, por ejemplo, un premio Nobel de un lado que dice, hay que hacer la gran Argentina, y otros que le dicen, no, mira, en Argentina funcionó porque justo le subió el precio de la soja, y leí como un debate bastante interesante sobre si el modelo argentino finalmente sirve o puede ser aplicado para la situación de los griegos. Y quería saber tu opinión sobre el asunto, así de paso me explicás un poco de qué se trata el debate. No, bueno, claramente no era brutal lo que vos estabas planteando porque pusiste... ¿Es así? Bueno, pusiste énfasis en las dos diferencias enormes que tiene Argentina respecto de Grecia. La primera es que Argentina podía devaluar y Grecia se está debatiendo si quiere seguir siendo parte de la Unión Europea o no. Digamos, básicamente Grecia no tiene moneda, ¿no? Es mucho peor que lo nuestro en el 2001. Nosotros teníamos una moneda atada al dólar. Grecia renunció a tener una moneda. La segunda cuestión es cómo va a ser Grecia en medio de esa implosión interna para volver a crecer si no tiene nada demasiado espectacular para ofrecerle al mundo más allá del turismo y los servicios de turismo. Nosotros teníamos la combinación de la devaluación y de precios de commodities que empezaron a subir exponencialmente, ¿no? Lo decíamos hace un rato, hoy la soja vale 3 veces más que lo que valía al momento del default en Argentina, ¿no? Para un país que las 2/3 partes de las exportaciones son exportaciones de granos, entonces eso es importante, ¿no? Grecia no tiene eso. Entonces tiene que buscar otras soluciones. Entonces decirle a Grecia, mire, nosotros hicimos esto, usted lo va a poder resolver, no es tan sencillo, ¿no? Yo creo que la solución pasa por otro lugar, creo que es una decisión política de la Unión Europea, de si quieren mantener la Unión tal como está, tienen que hacer un esfuerzo fiscal los países más grandes para rescatar a Grecia y para ponerle coto al contagio, porque vos fíjate, Gerardo, la última vez que hablamos de estos temas, ¿a quién se le ocurría que Italia iba a estar contra las cuerdas, ¿no? Y sí, creo que hablamos hasta solo de Portugal por entonces. Llegamos hasta España, mira, nos animamos Portugal, a llegar hasta España. Sí. Ahora España lo pasaron por alto y ya llegamos a Italia. Después de Italia, ¿qué queda? Francia y Alemania, no queda mucho más, ¿no? Entonces, acá el error de no haber hecho... Y Alemania mandó la guita por allá, pegó la vuelta. Y sí, eso es lo que está girando. Bueno, y Alemania también. Alemania, ¿qué es lo que pasa? No quiere que Grecia caiga, porque si cae Grecia puede tener un problema con sus bancos, pero tampoco quiere hacerse cargo del costo fiscal. Y esa es la calecita que está dando vuelta y nunca terminan de resolver, ¿no? La última es personal. Sí. No, sos un dirigente joven y llegaste a la coalición cívica con ganas de sumar y aportar, entiendo que encontraste ahí el espacio con el que más te identificabas. Después de un resultado electoral tan complicado, ¿te cuesta seguir remándola desde ahí? Digo, vos tenés venís de otro palo, de otra formación. ¿Te cuesta seguir remándola desde la coalición cívica? No podría estar en otro lugar, digamos. Lo que yo elegí es la defensa de los valores, digamos. Y yo me sumé a este espacio a principios del 2007, y en el 2007 tuvimos una elección de 23 puntos. Sí. Esta vez nos tocó una de 3, digamos. No porque nos haya tocado 3 puntos quiere decir que la defensa de los valores, la defensa de las conductas sea algo que no haya que defender, ¿no? Y tampoco creo que la gente no lo considere algo importante, simplemente que en esta elección eligió otra prioridad, ¿no? Es como pasó en el 95 con Menem. En el 95 con Menem ya se sabían los escándalos de corrupción, por lo menos algunos de ellos. La gente votó otra cosa. Resulta que a los 2 o 3 años, cuando empezó la recesión, Menem no era rubio de ojos celestes. Menem tenía la Ferrari, tenía tenía todas las cosas que sabemos que tuvo después y que tanto le critican hoy. Pero en el 95, en el medio, justo después de la crisis, la gente lo votó con casi el 50% de los votos, ¿no? Entonces, no es que la gente dice una cosa un año y dice otra cosa diferente otro. Las prioridades van cambiando. Y nosotros sabemos que los valores, la defensa de la República, de las instituciones y un modelo progresista en serio, siempre va a vender. Esta vez no lo comunicamos bien, la próxima lo comunicaremos mejor.